Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo número 42. Job 42, versículo 5, versículo 6, dice la Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Muchas gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la compañía y la bendición del Espíritu Santo. Gracias por cada uno de estos jóvenes y jovencitas. Y gracias, Dios, por aquellos y aquellas que están siguiendo esta programación a través de la radio, a través de la internet o a través de la televisión. Que ellos y ellas también reciban sus bendiciones. Prepárenos y habilítenos para recibir su palabra bendita. Y haga posible, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que al estudiar el caso de Job, cada uno de nosotros pueda prepararse apropiadamente para cuando sea tocado nuestro caso. Háblenos, Señor, a través de su palabra y diríjanos. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Los estudiosos de la Biblia dicen que Moisés escribió el libro de Job. El libro de Job es sumamente interesante e importante porque es una llave que nos ayuda a entender que en el cielo hay un tribunal. En el cielo hay un caso abierto. Cada uno de nosotros tiene un expediente y cada persona hará frente a ese expediente. Todo el libro presenta a Dios. La historia de Job no es más que el ambiente donde se desarrolla la persona de Dios. Hagamos brevemente un repaso de todo el libro en pocas palabras y notemos los personajes que participan en el libro, siempre todo centrado en la persona de Dios. Todo comienza en el cielo. La Biblia dice en el capítulo número 1 de Job y en el capítulo 2 que hubo una reunión del concilio celestial. Leeremos en un momento los pasajes donde dice que los hijos de Dios se presentaron delante de él. Y entre los hijos de Dios vino Satanás. La reunión se lleva a cabo en la sala del trono, ya que hay participando una buena cantidad de personas. Algunos dicen, como el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que había millones de millones. Número 1, se presenta al concilio. Número 2, Lucifer viene al concilio, Satanás representando a la tierra. Capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3 comienzan los debates. Los amigos de Job hablan para defender a Dios. Job responde y hace 3 cosas en sus discursos. Primera cosa que hace Job, acusa a Dios. Segunda cosa que hace Job, se defiende delante de Dios. Y tercera cosa que hace Job, se queja delante de Dios. Lo curioso de los amigos de Job es que lo que saben acerca de Dios lo aprendieron de un demonio, como dice en el capítulo número 4. Y en algún momento de la semana veremos lo que ese demonio dice acerca de Dios. Entre el debate de Job y sus amigos, al final en el capítulo 38 aparece Dios. Y Dios le hace preguntas a Job. Y Dios habla acerca de sí mismo. Todo el libro habla de Dios. Al final del libro, capítulo 42, cuando Dios se le revela a Job, Job declara que de oídas había oído a Dios, pero que no lo conocía. Y ahora que lo conoce, se arrepiente y se aborrece a sí mismo. Al final del libro, Dios le dice a Job que tiene que orar por los amigos, porque lo que los amigos de Job dijeron de Dios no es cierto. A pesar de haberse arrepentido, Job todavía sigue lleno de llagas porque no ha completado el cuadro. El cuadro se completa cuando Job ora por sus amigos que le habían acusado. Entonces, el libro presenta, es curado de su enfermedad y todos sus bienes son multiplicados. Hoy tocaremos la primera parte del libro, lo que tiene que ver con el concilio. Es bueno saber, y a su edad mucho mejor,
que en el cielo existe un concilio celestial, un tribunal celestial, y que todos los seres humanos tienen un expediente, y que cada día las cosas que hacemos se registran en ese expediente. Cuando encontramos la sesión abierta y Dios trabajando en ese concilio, entonces notamos detalles que son sobresalientes. Por ejemplo, Lucifer, Satanás llega representando a la tierra. ¿Por qué Satanás representa a la tierra? ¿Cómo Satanás ganó el derecho de representar a la tierra? Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron su derecho a Satanás. Hasta que Cristo muere en la cruz, Satanás en ese concilio representaba a la tierra. Después que Cristo muere, Satanás no tiene derecho de entrada al cielo para participar de ese concilio. Ahora Cristo representa la tierra. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Job capítulo número 1. Vayamos a Job capítulo 1 y comencemos a ver algunos detalles. ¿Por qué es importante para la edad de ustedes entender esto? Cuando uno es joven, cuando la persona tiene la edad que ustedes tienen, alguna vez yo tuve esa edad también, uno comienza a ver la vida diferente a como cuando uno era niño. Lo importante es madurar lo más pronto posible en el pensamiento espiritual. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Posiblemente alguno de ustedes ya tenga esa edad. A los 19 años le entregué mi vida al Señor. Y una de las cosas que me ayudó a crecer espiritualmente fue el conocimiento de la palabra de Dios. Notarán, queridos y queridas, que al pasar los años, las cosas van tomando otro color y la vida comienza a enfilarse hacia donde verdaderamente va. Hoy, ya han pasado muchos años, recuerdo con pena la historia de algunos de mis compañeros de la adolescencia. Y recuerdo con alegría y gozo la historia de otros que fueron bendecidos abundantemente. Usted tiene la última palabra. Por eso es bueno que sepa desde hoy que hay un caso de Job en la Biblia, pero también hay un caso suyo en el cielo. Y hay un concilio que se encarga de trabajar con eso. Hoy solo presentaremos las evidencias de que ese concilio existe y ese concilio está trabajando. En Job capítulo 1, versículo número 6 al 8, mire lo que dice la Biblia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En primer lugar, dice que se reunieron los hijos de Dios. Cuando usted lee el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice que Adán era hijo de Dios. Hijo de Dios, en ese contexto, significa el que representa un mundo creado por Dios. Y usted me dirá, entonces, pastor, ¿hay otros mundos? Sí. ¿Tiene eso que ver con los ovnis? No. Ya esa es otra historia. Pero sí hay representantes de Dios en los otros mundos. Y esa gente, esos Adanes, esos hijos de Dios, cuando se reúnen en el concilio, representan al mundo que ellos dirigen. En la tierra, Adán perdió ese derecho porque se lo cedió a Lucifer, se lo cedió a Satanás. Y ahora Satanás viene a representar la tierra. Escuche esto. Satanás no es un ser humano como nosotros, es un ser angélico. Y no solo un ser angélico, sino que es un querubín. Tiene 4 alas. Y no solamente es un querubín, sino que era un querubín cubridor. Vivía y estaba en la presencia de Dios. Cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Dios sabe de dónde viene todo el mundo. En la pregunta hay una implicación. ¿De dónde vienes? En otras palabras, tú no estás donde debes estar. En primer lugar, no debes estar aquí. Y en segundo lugar, no debes estar en la tierra. A ti yo no te hice para estar en la tierra, sino para estar en mi presencia. Pero Lucifer se levantó, Ezequiel capítulo 28, e hizo una revuelta contra Dios. Y entonces lo sacaron del cielo. Ahora puede regresar al concilio porque tiene la tarjeta dorada de Adán. Y esa tarjeta dorada le permite decir, yo estoy aquí representando a la tierra. Cuando Dios le hace la pregunta, ¿de dónde viene? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, yo vengo de los dominios que yo tengo. Y el mismo Dios tuvo que estarse tranquilo.
porque Lucifer tenía el derecho de dirigir la tierra. Cuando Cristo viene a la tierra, San Juan capítulo número 12, le llama a Lucifer el príncipe de este mundo. Tan atrevido fue Satanás que cuando estaban en el monte de la tentación, Satanás le dijo a Jesús: si tú te arrodillas y me adoras, yo te doy los reinos del mundo. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Debe Dios ser justo, sí o no? ¿Sí o no? A ver, sí o no. Sí. Si usted tiene el derecho, le da el derecho a usted. Si lo tiene el demonio, se lo da a Satanás. Dios tiene que ser justo, porque Él es el juez justo. En un tribunal se espera que el juez sea imparcial, que esté de parte de la justicia. Satanás lo sabe. Lo que Satanás hace es que trata de que los seres humanos ignoren los principios establecidos por Dios. Sigamos con el relato. ¿De dónde tú vienes? De andar la tierra y de rodear por ella. Vengo de mis dominios, vengo de donde yo tengo derecho a gobernar. Y entonces Dios le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón recto, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, si hay alguien de la tierra que debe estar aquí sentado representando la tierra, no eres tú, sino Job. Y entonces, querido, ponga cuidado a la respuesta de Satanás. La mayoría de las personas no saben que Satanás tiene un registro completo de su vida, lo que hace cada día, un registro en detalles, y siempre está vigilando para ver cómo andan las cosas. Leamos lo que dice Satanás como respuesta a lo que Dios expresa. Dice Job, capítulo 1, versículo número 9. Dice Satanás: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mi pregunta: ¿sabía Satanás todo lo que tenía Job? Claro que sí. ¿Sabe Satanás lo que está pasando en la vida tuya? Claro que sí. Hace algunos años trabajaba en la universidad en mi país, en República Dominicana. Y en algunos lugares suele ocurrir a veces que algunas personas que no caminan bien con Dios, el enemigo hace su manifestación. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un endemoniado? ¿Ninguno nunca ha visto una persona endemoniada? ¿Ninguno ha visto un endemoniado? ¿Han leído en la Biblia el Evangelio según San Marcos? ¿Lo han leído o no lo han leído? San Marcos habla de personas. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios tenía? Tenía 2000. ¿Saben cuántas personas? Tenía una legión. Una legión son 6500. 6000 soldados de infantería, 500 soldados de caballería. Aquella muchacha en la universidad que no caminaba bien, tuvo una triste experiencia con un espíritu de eso. Y entonces se armó un revuelo y comenzaron a hacerle preguntas. En los colegios los muchachos son traviesos. Y empezaron a preguntarle sobre la vida de algunos profesores y de algunos estudiantes. Y el diablo comenzó a decir cosas. Una muchacha se presentó y él le dijo un par de cosas también. Y la muchacha se fue llorando. Uno de los estudiantes de las estudiantes fue en el internado de la señorita. Se le ocurrió preguntar acerca de alguien. Y entonces el diablo le dijo: yo quiero hablar con esa persona. Cuando Cristo vino a la tierra, lea el Evangelio según San Marcos, quedó bien claro que hay una lucha entre el bien y el mal. El mundo no es un picnic, no es un pasatiempo, es un campo de batalla. Y ahora vemos a Lucifer ante el concilio celestial acusando a Job. El trabajo de Lucifer solamente es acusar y presenta las evidencias que él considera que tiene derecho a presentar. ¿Cómo no te va a temer Job?
¿cómo no va a estar del lado tuyo Job si tú lo estás bendiciendo, lo estás cuidando, lo estás protegiendo? Tú ni siquiera me dejas tocarlo, ni siquiera me dejas atacarlo, ni siquiera me dejas hacer algo con él. Déjame probarlo y tú verás. Y entonces Dios le dice, ok, adelante, pruébalo. Eso es parte de lo que debemos estudiar. Nuestro trabajo ahora es ver en la Biblia que existe un concilio celestial. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un tribunal? ¿A un juicio? ¿No han ido a un juicio? ¿Nunca han ido a un tribunal? ¿Quién ha ido a un juicio? ¿Usted ha ido a un juicio? ¿Usted ha ido? Hay elementos clave en un juicio. Está el juez. Hay un fiscal, que es el que acusa. Hay un abogado defensor. Y hay toda una barra de personas que son el jurado. Y están los que fueron a ver lo que está pasando. En el concilio celestial hay todo un equipo de trabajo, hay todo un equipo de gente, comenzando con el juez. Veamos en la Biblia la existencia de ese tribunal, de ese concilio celestial. ¿Por qué es tan importante? Capítulo número 2, versículo 1 al 3. En el capítulo 1, Satanás acusa a Job. Y entonces vienen los problemas sobre Job. La historia creo que ya la conocemos todos. Número 1, Lucifer viene, le quita todos los bienes, le roban todos los animales e inclusive destruye la casa donde están sus hijos y hasta los hijos de Job mueren. Lo que Job dice después de perderlo todo, capítulo número 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, cuando lo perdió todo, Job decidió seguir creyendo a Dios. La tragedia, la desgracia y los problemas no vienen de Dios. El libro nos está diciendo que todo mal que hay en la tierra lo produce Satanás, lo produce el enemigo. En el capítulo 2 el concilio se reúne otra vez, versículo 1 al 3, dice el versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Cuando nosotros estudiamos el libro nos preguntamos, pero ¿por qué tienen que pasarle estas cosas a Job? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la vida de Job? ¿A dónde debe y a dónde quiere llevar toda esta situación a la experiencia de Job? Job es como una muestra de la vida nuestra. Job nos representa en cierto modo porque hay cosas que no podemos entender ni podemos explicar. Job había sido fiel a Dios por lo que le habían enseñado. Job había caminado conforme a lo que le habían dicho de Dios y como consecuencia había recibido las bendiciones. Pero a pesar del conocimiento que tenía de Dios intelectual, a pesar de ese conocimiento cognitivo, a pesar de ese conocimiento que le enseñaron en la escuela, a pesar de ese conocimiento que le enseñaron en la iglesia, a pesar de ese conocimiento que le enseñaron sus amigos, a pesar de esos estudios bíblicos que le dieron acerca de Dios, Job no conocía a Dios. Vivía cumpliendo con las reglas y los reglamentos que la gente le enseñaron. Y como consecuencia sacaba beneficio de esos conocimientos que le habían dado. Pero no conocía a la persona de Dios. Ahora, en medio del dolor y el sufrimiento, Job descubre cosas que son increíbles. Número 1, Job no sabe que es Satanás que le está haciendo el mal. Número 2, Job cree que es Dios que le está haciendo el mal. Y ahora en el capítulo 2, cuando pierde la salud, hasta su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y él decide mantenerse firme a lo que le habían enseñado. Por eso al final del libro, capítulo 42, versículo 5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, solamente sabía de ti lo que me habían enseñado. Cuando usted nace en un hogar cristiano, como los hijos que tenemos, cuando usted nace en una familia cristiana,
Entonces usted sabe de Dios lo que dice papi, lo que dice mami, lo que dicen en la escuela, lo que dicen en la iglesia. La pregunta es, ¿conoce usted a Dios? Algunos jóvenes de nuestras iglesias, cuando se levantan, cuando ya son más grandecitos, comienzan a perder una fe que recibieron cuando eran niños, porque solamente tienen en su haber la información que le dieron en la casa, o que le dieron en la iglesia, o que le dieron en la escuela. Pero necesitan una experiencia real y personal con Dios. Job no conocía a Dios, no se había relacionado con la persona de Dios. Por eso es imprescindible desde ahora que usted tenga un conocimiento de Dios, no solamente por la información que le dieron, sino que usted ahora desarrolle una relación de amistad con Dios, de estrecha relación con Él. Al viajar tengo que ir por muchos lugares, incluyendo algunas universidades. Y he encontrado en algunas universidades crisis en medio de los jóvenes que son de nuestra misma iglesia. Saben acerca de Dios, pero no lo conocen. Le hablaron acerca de Dios, pero no lo conocen. Inclusive, algunos son personas, ¿cómo digo esto? Con ciertos compromisos, con ciertos deberes de atender a otros, y con lágrimas me dicen, yo me paro delante de estos muchachos, pastor, y le hablo acerca de Dios, y le explico el concepto teológico, y le explico todo aquello, pero yo siento por dentro que estoy siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque yo no conozco a Dios. No he tenido una relación con Él. Todo el libro de Job nos presenta de una forma bien clara que usted puede inclusive estar recibiendo los beneficios de la obediencia a los principios de Dios sin haber conocido a Dios. Hay un conocimiento teórico y hay un conocimiento por experiencia. El libro quiere que usted tenga un conocimiento por experiencia. Cuando tenía 22 años, cuando tenía 21 años, cuando llegué a la iglesia tenía 18, a los 19 me bautizaron, pero cuando tenía 21 años, una madrugada mi mamá se levantó, me dio una paliza como ustedes no tienen una idea. ¿Cuál fue mi pecado? Que me había dicho que no leyera tanto la Biblia. La Biblia saltó por allá, tenía unos libros y los rompió. No sé si ustedes llegaron a ver o si alguien le contó de que antes los discos se llamaban long plane, que eran de este tamaño. ¿No lo llegaron a ver? Seguro que lo llegaron a ver. El tocadiscos era un aparato grande, el disco era redondo, grandote, se ponía y un bracito se colocaba y eso sonaba. Pues en la madrugada yo me levantaba temprano a estudiar la Biblia, cerraba la puerta de la habitación de mi mamá y buscaba cómo tapar todo lo que pudiera reflejar la luz, y ahí me ponía a leer, porque la doña me había dicho, no lea tanto la Biblia. Había un cuento de cuando ella era niña que decía que si tú leías mucho la Biblia te volvía loco. Y ella decía que no quería que su hijo se volviera loco. Así que esa madrugada se levantó, era bien temprano de la mañana, como a las 4 de la mañana. Y se levanta y me encuentra leyendo la Biblia. Empezaron los golpes a sonar por todas partes. La Biblia cayó por un lado, los libros por el otro, agarró el long plane. Me acuerdo que era de los helados del Rey. Gran Amor, algo así era que se llamaba. Y lo rompió y rompió todo, acabó con todo. Oigan, me dio un coraje eso. Empecé a llorar y me fui a mi habitación. Me arrodillé delante de la cama y empecé a pelear con Dios. Dije, así no, así no, así no. Así no. Mi hermano tenía varias novias y hacía su poca vergüenza con ellas. Mi mamá me daba dinero para que yo saliera a hacer poca vergüenza y yo le decía que no, que yo era un muchacho cristiano. Y entonces ahora por ser cristiano tenía que aguantar todos estos golpes. Y entonces le dije a Dios, así no. Así no. Y me enojé tanto que le dije a Dios, mire Señor, esta noche tenemos que hablar. Esta noche tenemos que hablar. Porque si yo voy a ser un cristiano, aquí la cosa tiene que ponerse clara. ¿Cómo voy a estar yo creyendo en un Dios que qué sé yo por dónde anda y mira aquí dándole golpe a uno? Pero bueno, ¿y qué relajo este? Incómodo y lloroso, me acosté y me dormí. Oiga, qué cosa linda. Tenía 21 años, 2 años después que me bautizaron. Y esta experiencia cambió mi vida hasta el día de hoy. Siempre leí en la Biblia
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios es real. Pero casi siempre me lo contaban como una historia que la Biblia contaba. Esa cuestión de historia, de que me cuenten, a mí no me gusta. Porque cuando usted solamente vive de lo que le cuentan, usted no tiene nada. Tiene que aprender a tener su propia experiencia. Me dormí y recuerdo que, bien dormido, me sueño que estoy justo en mi habitación. Estoy acostado boca arriba en mi sueño y a la izquierda hay un armario. ¿Saben lo que es un armario de poner ropas? Ustedes dirán que eso es historia patria. Sí, hace muchos años de eso. Hace muchos años. Así, detrás del armario, yo veo una persona que está parada. Tiene una vestimenta blanca, el pelo le cae por los hombros. Y entonces me llama y me dice, Andrés, Andrés. Yo estoy acostado boca arriba y quiero voltear la cara para ver quién me está llamando. Recuerde que yo estoy soñando. Y siento que tengo el cuello rígido y no lo puedo mover. Trato de mover el cuerpo y siento que tengo el cuerpo rígido también. Entonces la voz me dice, no intentes mirarme porque no me vas a ver. Solamente escúchame. Tú quisiste que viniera para hablar conmigo. Aquí estoy. Y entonces le dije, pero yo no puedo creer que usted, sí soy yo. Y déjame decirte, Andrés, a ti no te ha pasado nada en comparación con todo lo que te pasará. Número 1, tú predicarás mi palabra, pero la gente te hará la vida imposible. Tendrás serios problemas, tu mamá te maltratará, y empezó a decirme cosas increíbles. Déjeme decirle, querido, que solamente de parte de mi mamá sufrí 17 años y 6 meses de una guerra intensa y problemas como ustedes no tienen idea. Al final de la historia, cuando mi mamá estaba para morir, mi mamá aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y escuche bien, una de las cosas que me dijo antes de morir fue, ahora yo acepto a Jesús porque a pesar de todas las pruebas que te puse durante la historia de tu vida, te mantuviste fiel haciendo las cosas de Dios. Cuando usted decide conocer a Dios, las dificultades vendrán, pero en cada dificultad y en cada circunstancia, Dios siempre estará contigo. Cuando la prueba vinieron a Job, Dios nunca lo abandonó, a pesar de que Job reclamó, acusó y protestó delante de Dios. Veamos ahora cómo este concilio que está en el cielo es certificado por la Biblia. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, aparece un plural majestático y solidario, dice la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que los hizo varón y hembra. Y los hizo a su imagen y semejanza. Aparece un plural. Y dijo Elohim, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando seguimos leyendo la Biblia, en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando se hace la torre de Babel, dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Otro plural. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Dios que se aparece a Isaías, Isaías que ve a Dios, entonces Dios hace una pregunta. Isaías 6, 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando vemos en el libro de Daniel capítulo 7, los versículos 9 y 10, encontramos a Dios sentado en su trono. Daniel lo define como un juez que tiene el pelo blanco y está vestido de una ropa blanca. Y dice que millones de millones servían delante de él. En el versículo 13 y 14 dice Daniel que se acercó uno como un hijo de hombre y le fue dado dominio, trono, poder y majestad. Un
una imagen clara en el cielo de un tribunal que está sesionando, un tribunal que está trabajando, un tribunal que está llevando a cabo un trabajo, revisando libros, revisando casos. El caso de Job nos ilustra a nosotros en una forma clara lo que puede pasar y debe pasar en la vida tuya y en la vida mía también. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, tenemos un expediente. Y lo mejor es saber cómo funciona ese tribunal para cuando nos corresponda a nosotros tomarnos en cuenta o abrir nuestro caso. En la Biblia encontramos en Apocalipsis capítulo 4 otra escena de ese tribunal. En el versículo 1 al 5, mire usted lo que dice la Biblia. Pastor, ¿por qué eso es tan importante? Queridos y queridas, al pasar los años ustedes van a crecer. Pasar los años, cada día es una página que ustedes van escribiendo. ¿Qué escriben en esa página? Yo no sé, pero esa página no se bota, se coloca en el expediente. Si ustedes comienzan a escribir cosas correctas desde ahora, entonces no tendrán grandes problemas con el tribunal celestial. Pero si por ventura escriben cosas incorrectas, por actuaciones incorrectas, bendito sea el nombre de Dios, que el Señor es misericordioso y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es mejor llevar el carro nuevo y no un carro abollado, hecho leña, hecho pedazos. No. Hay una parábola que inventó Morris Benden que creo que ilustra bien este punto. Escucha, por favor. Morris Benden, tratando de ilustrar la vida del cristiano, dice que cuando uno comienza la vida cristiana se parece a una persona que compra un carro nuevo. Por ejemplo, usted comienza su vida cristiana, le dan a mi hijo le encantan los carros, un Aston Martin, por ejemplo, vamos a buscar uno que no sea tan carísimo, un Aston Martin deportivo nuevecito, blanco, con los asientos de piel. Perdón, a mí me gustan los asientos blancos también. Así que Jesús viene a manejar el carro y te pide que vaya tú a la derecha y vaya mirando el panorama, que Él maneja el carro. El viaje es largo, van para la Canaán celestial, eso queda bien lejos. Y comienzan a viajar. Aunque no lo crea, a Jesús le gusta la velocidad. ¿Por qué digo que le gusta la velocidad? Porque Gabriel dice que venía volando prestamente para hablar con Daniel y vino rapidito del cielo a la tierra. Y Cristo, cuando resucitó, fue al cielo, le dijo a María, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y después que fue, regresó y duró 40 días con los discípulos y después se fue. Me imagino que se fue en algún tipo de asunto que huele rápido. Pero bueno, tenga cuidado con la velocidad porque en este país le pone mucha multa y donde yo vivo peor todavía. El punto es, cuando el punto es este. Déjeme subrayar un poquito más este asunto de la velocidad. Cuando Gabriel vino para hablar con Daniel, el príncipe de Persia, dice Gabriel, estaba luchando para que Gabriel no pudiera orientar a Daniel. La situación se puso tan difícil, ponga cuidado. Ese príncipe de Persia representaba al enemigo. Toda vez que Dios quiere hacer su voluntad en una persona, el enemigo lucha para que eso no ocurra. En el caso de Gabriel, Gabriel duró 3 semanas luchando con el príncipe de Persia para poder revelar a Daniel las cosas que Dios quería. En el caso tuyo y el caso mío, tenemos un expediente abierto. Tenemos una cuenta pendiente con el cielo. No importa cuán difícil sea la situación, Dios siempre estará de nuestro lado y de nuestra parte. Dios quiere siempre estar de parte tuya. Dios tiene todo arreglado para que si tú le das el permiso y la oportunidad, Él pueda venir para ayudarte y asistirte. Todo el libro de Job nos dice a nosotros que Dios no nos deja solo ni nos desampara. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1 en adelante, se ve a Dios sentado en su trono. Y Dios sentado en su trono presenta nada más y nada menos que en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Nadie puede abrir ese libro, nadie puede romper esos sellos. Pero aparece más tarde el que se llama el Cordero de Dios, que viene y puede romper esos sellos.
Cuando el Señor Jesús viene a romper esos sellos, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 4, que delante había una multitud de gente que estaban trabajando en esos casos. Apocalipsis capítulo 5 dice, versículo número 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces, más adelante, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Delante de Dios se presenta el Cordero de Dios como inmolado, Cristo Jesús, y hay millones de ángeles trabajando en la revisión de los libros donde están registradas las cosas de los seres humanos. Una escena de juicio. Todo ocurre en el tribunal, en la sala del trono. ¿Por qué es tan importante el libro de Job? Porque el libro de Job comienza mencionando 2 veces esa sala del trono, ese lugar de juicio. Y hay un libro para ti y hay un libro para mí. En el expediente tuyo están registradas todas las cosas de tu vida, y en el expediente mío están registradas todas las cosas de mi vida. Por la gracia de Dios, para los que son cristianos, el Señor Jesús es el abogado. Y ese abogado nos defiende delante del Padre. Lo bueno de los cristianos es que el juez está de parte del cristiano, porque Cristo Jesús murió para pagar el precio de esas personas que son cristianas. Aunque no estamos físicamente allí delante del tribunal, hay un abogado que nos defiende. En 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18 dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y si comienza primero por la casa de Dios, dice Pedro, y el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Job nos dice, hay un tribunal. Job nos dice, hay un acusador, pero la Biblia nos enseña que también hay un abogado defensor. Yo no sé cómo ha sido tu vida, no sé qué ha pasado contigo, no sé cuáles son tus secretos, no sé cuáles son tus debilidades y flaquezas, no sé qué ha pasado contigo o qué está pudiendo pasar en este momento. Una cosa yo sé, hay un tribunal, hay un juez, hay un acusador que se llama Lucifer, que no está en el cielo, está en la tierra, pero hay un abogado defensor que se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos que Cristo sea el abogado de nuestra vida, entonces Cristo nos representa y pelea nuestro pleito, y las cosas comienzan a ser diferentes. En la ciudad de New Jersey conocí una muchacha, hija de padres cristianos, pero un buen día se sumaron todas las cosas malas que había hecho a escondidas desde que era un adolescente. El enemigo trabaja poco a poco, con pequeñitos detalles, cosas pequeñas, y la va sumando. Un buen día la muchacha se fue de la casa. Los padres buscaron, la encontraron y no se parecía a ella. Estaba tatuada, se había cortado el pelo, había cambiado su forma de vestir, tenía cosas en la cara y andaba con un grupo de personas muy raras. Ya era una persona mayor de edad, adulta, ya tenía más de 21 años. Dejó los estudios, abandonó todo y se metió a las drogas y a vivir en los callejones y a vivir de cualquier manera. Así pasó el tiempo. Los padres desesperados, llorosos, solamente oraban por la muchacha y trataban de saber dónde estaba la muchacha. Así pasaron 10 años. Un día, alguien tocó la puerta de esa casa. Quien abrió la puerta fue la mamá. Y cuando ve a esta persona delante de la puerta, le pregunta a la mamá, ¿en qué le puedo ayudar?
La muchacha la mira, ya tenía 30 y tantos años. Y llorosa le dice, mamá, ¿tú no me reconoces? La mamá la abrazó, empezaron a llorar, la entró a la casa, la llevó a bañar, le buscó ropas. Después que se bañó, comió, durmió, descansó. En la noche le dice, mamá, me voy. Pero mi hija, si ya regresaste, me voy, mamá, pero si ya regresaste, mamá, yo me voy. Y se fue. Pasaron otros 3 o 4 años y un día volvió otra vez a la casa. La mamá la recibió, igual, comió, se bañó, hizo todo lo que iba a hacer. Y la mamá tranquila, llorosa, le preguntó, ¿y te vas otra vez? Y ella le preguntó a la mamá, ¿tú quieres que yo me vaya? La mamá le dice, tú sabes que yo no quiero que te vayas. Pero mi hija querida, yo quiero que tú hagas lo que tú quieres hacer. Si tú quieres irte, con mi dolor, yo te voy a dejar ir. Pero si tú decides quedarte, yo te voy a tratar igual que si nunca te hubieras ido. Porque una cosa tú debes saber, querida, tú eres mi hija y seguirás siendo mi hija, no importa quién sea ni lo que hagas. Y a mí me importa que eres mi hija. Mamá, yo he hecho muchas cosas malas, pero sigue siendo mi hija. Mamá, yo he usado, sigue siendo mi hija. Mamá, mira, sigue siendo mi hija. Mamá, mira, es que tú no tienes idea, tú sigues siendo mi hija. Y todo lo que la muchacha decía, la mamá contestaba, tú sigues siendo mi hija. El sábado fueron a la iglesia. Ella vino con todos sus atuendos y estaba tratando de ver si la mamá se avergonzaba de ella delante de sus amigos y amigas. Y entonces la mamá la presentó. Miren, ella es mi hija que regresó a la casa. La muchacha tenía todos sus tatuajes, todas sus cosas puestas en la cara, su peinado extraño, todas sus cosas raras, sus atuendos y su... Regresaron a la casa, se pusieron a comer y entonces le dice la muchacha a la mamá, mamá, ¿tú no te sientes avergonzada de una hija como yo? Y la mamá le contestó, es posible que tú no estés haciendo ni viviendo, y es verdad, las cosas que me gustaría que hiciera, pero querida, tú sigues siendo mi hija. La muchacha se levanta, abraza a la mamá y se ponen a llorar. Para el final del día, la muchachita comenzó a quitarse cosas, que ya no era una muchachita, tenía 30 y tantos años. Cuando llegué a esa iglesia, encontré una dama alta, con el pelo largo, que podía ser candidata a cualquier concurso de Miss Universo. Una muchacha completamente preciosa. Y entonces le pregunté al pastor, ¿y esta muchacha es una diaconisa? Y él empezó a reírse. Me dice, pastor, si usted se supiera la historia de esa muchacha. Digo, no me diga, venga que le voy a contar. Y entonces me contó la historia de a dónde y hasta dónde había llegado esa muchacha. Pero hay una cosa interesante, y es que el poder del amor puede cambiar la vida de cualquier persona. Ustedes están ahora como una rosa, como una flor. Permita el cielo que sean conscientes de que hay un concilio celestial donde hay un expediente para cada uno. Queridos muchachos y muchachas, cuando pude hablar con esta muchacha, con lágrimas me decía, si yo pudiera borrar todo lo que yo viví, ahora, pastor, que veo a mis hijitos pequeñitos y los miro y pienso en todo lo que yo viví, lo que yo hice, qué vergüenza me da ahora mirar su carita, sus ojitos. Qué lindo hubiera sido mantenerme tranquilo y hacer las cosas como Dios decía. Pero gloria al cielo que mi papá y mi mamá me aceptaron de vuelta. Gloria a Dios, decía ella, que el Señor es misericordioso y piadoso. Pero gracias a Dios por Jesús, por su sangre que me limpia de pecado, y gracias a Dios por su Espíritu que me cambia y me transforma, y gracias a Dios por los ángeles que me cuidaron de morir muchas veces, de una sobredosis, en algún atraco que hacíamos, algún robo que hacíamos para conseguir dinero y comprar la droga.
en algunas cosas malas que hicimos, al ver cómo otros morían, cómo Dios tuvo gracia y misericordia conmigo. Déjame decirte algo, querido, y aquí déjame ir aterrizando. En la Biblia encontramos que es el interés y el afán de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que tú sepas que en ese concilio celestial hay un libro que tiene tu nombre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuestra primera lección del libro de Job es recalcar que, número 1, hay un concilio celestial que revisa los casos de la vida de la gente. Tú y yo tenemos un caso pendiente con Dios. Eres pequeño o pequeña, tienes un libro donde se registran las cosas. Eres ya una persona más grande, tiene más páginas porque has vivido más. Cuando la persona muere, entonces el libro se cierra, se sella y se archiva hasta que ese nombre es llamado para comparecer ante el tribunal. Si la persona está muerta, el juicio comienza primero por la casa de Dios, y aquí dice que empieza primero por los muertos. ¿Cuándo comenzará el de los vivos? Yo no sé, pero en algún momento antes de que Cristo venga, todos los casos serán atendidos y tratados, y todos los seres humanos tendrán una decisión final. Si tú sabes, y ya lo sabes, que hay un concilio que hace ese trabajo, entonces, querido y querida, hoy es el mejor momento para que decidas caminar de la mano con el Señor. No es un asunto religioso, es un asunto de principios, no es un asunto de emoción, es un asunto legal. Hay un tribunal en el cielo donde los casos serán tratados. Se trató el caso de Job. Y gloria a Dios que al final del libro Job entendió que el empeño y el interés de Dios era darse a conocer a Job, porque Job no conocía a Dios. Yo quiero terminar con una oración haciéndote una sola pregunta. Mi pregunta es la siguiente: querido, querida, ¿te gustaría conocer a Dios? Si tu respuesta es sí, sí, pastor, yo quiero conocer a Dios, entonces ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo y diciendo de esta manera: yo quiero conocer a Dios. Cuando llegué a la iglesia a los 18 años, lo primero que le dije a Dios en una oración fue: Señor, yo quiero conocerle a usted. Yo quiero relacionarme con usted. Yo quiero tener una relación de amistad con usted. Yo quiero cada día aprender de usted. Y ya pasaron 34 años. Y doy gloria a Dios porque cada mañana tenemos una cita y cada mañana aprendo de mi Señor. Hoy hay miles de personas en cualquier rincón de la tierra que están recibiendo las lecciones que aprendo de Dios. Querido Padre Celestial, quiero darle las gracias por la oportunidad que nos ha concedido de hablar con estos jóvenes y jovencitas. Padre, están comenzando a vivir. Señor, necesitan mucha información para fortalecer su razonamiento lineal. Pero Dios, únjales con el Espíritu Santo para que desarrollen una relación de amistad con usted. Que puedan aprender y comprender que usted es una persona divina. Alguien con quien podemos relacionarnos. Alguien a quien podemos hablarle. Alguien que puede ser y debe ser nuestro mejor amigo. Hoy, Padre querido, se han colocado en pie y han dicho públicamente que quieren conocerle. Permita, Señor, en este momento que el Espíritu Santo repose sobre cada uno de ellos y ellas. Sí, Señor, yo lo sé, tienen inquietudes de joven y de jovencita. Señor, tienen un desorden, posiblemente de sus hormonas y quién sabe cuántas cosas más, pero usted es el Dios Todopoderoso. Usted inventó la biología y la anatomía también. Que el Espíritu Santo tome la dirección y el control de sus mentes y que sus cuerpos sean solamente para morada del Espíritu Santo. Bendiga a sus maestros, bendiga a sus padres y madres y ayúdele a entender cada día que allá en el cielo hay un tribunal, que allá hay un concilio celestial, que allá en el cielo, Padre eterno, ellos tienen un expediente y deberían colocar en ese libro
páginas que glorifiquen su nombre. Que esta sea su experiencia, Señor. Lo pedimos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.